Muy buena gente, les doy la bienvenida a una nueva charla de finanzas. Hoy estoy con alguien muy conocido en Twitter y en las redes sociales. Tengo el honor y el privilegio de entrevistar a nada más y nada menos que Instinto Financiero. Instinto, bueno, antes que nada agradecerte que te hayas sumado a esto, por la buena onda que tenés y bueno, nada, darte la bienvenida y invitarte a conocerte desde este espacio. Hola, Instinto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, más buen día para vos que para mí me parece, ¿no? Que es mucho más tempranito, pero bueno, un placer estar acá con vos por darme este espacio, por también el interés sobre la cuenta y sobre las historias, así que bueno, muchas gracias por el interés y también por la buena onda. Vamos, todavía. Sí, totalmente, porque acá cuando estamos grabando, hoy es lunes 10 de junio, es 7:30 acá en Argentina, y vos estás en España, ¿verdad? Yo estoy en España, ya estamos cerca del mediodía, casi la una. Ah, buenísimo. Sí, yo estoy un poco cansado todavía. I- Instinto, bueno, preguntarte, ¿cómo fue que surgió la cuenta Instinto Financiero? Empezó por más o menos hace casi 10 años, que empecé por 2014 o 2015, la verdad ya mucho no me acuerdo porque fue hace realmente mucho tiempo. Había empezado por Instagram, por algunos consejos que iba tocando de oído o de libro y tratar de plasmarlo en redes como para... Yo lo hacía más como un hobby para decir, bueno, voy traduciendo algunas cosas que quizás a la gente que no es del palo de las finanzas no le interesa y tener algunos consejos como para ir teniendo una guía. Y en ese momento lo hice por necesidad, empecé a invertir porque me habían echado un trabajo que iba a cubrir solo una licencia de embarazo con una promesa de seguir en otro sector, cuestión que al final esa situación no se dio y bueno, terminé buscando como algunas alternativas online para seguir manteniéndome, porque ya en ese momento con 18 y 19 años ya estaba viviendo solo, entonces tenía un departamento que mantener y bueno, todas cosas responsabilidades, digamos. Entonces, a partir de eso empecé a invertir en dos plataformas que bueno, hoy en día son bastante reconocidas, que una es Libertex y la otra es Invertir Online. Y bueno, tuve de esas dos plataformas tanto bueno como malo, dos situaciones que son bastante fuertes como inversor y como trader. Como inversor, en la plataforma de invertir online, tuve la desgracia de caer en el trade electoral del 2019, que ahora te lo voy a contar mejor. Y en Libertex tuve la mala suerte, digo mala suerte porque al principio te puede llegar a sesgar un poco la ambición y el ego que apenas empeces, te empieza a ir bien. Y en Libertex empecé con el mercado de Forex y bueno, de las ganancias de Forex, de las primeras ganancias, hubo un momento en que los programas de finanza o los comunicadores en ese momento hablaban mucho de un trade electoral del 2019. Entonces las ganancias que yo iba teniendo, iba comprando activos argentinos en Invertir Online y bueno, digo que tuve la mala suerte con Forex porque fue lo que me llevó a la inexperiencia frente a invertir online, de decir, bueno, voy completamente descubierto, no tenía ninguna opción ni de compra ni de venta como cobertura de las acciones que iba comprando. Y bueno, en 2019 ya todos sabemos lo que pasó en el mercado argentino, hubo una depreciación porcentual muy alta y eso fue lo que me alejó del mercado, pero no de dejar operar, sino de decir, bueno, me voy a tomar un descanso y me voy a poner a estudiar realmente como se debe. En ese momento conseguí otro trabajo y lo dediqué a poder formarme con distintos cursos, de decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a tener una cobertura frente a estas situaciones? Y bueno, en ese momento no usaba stop loss, no tenía una proyección de un take profit, que son todas cosas que fui adquiriendo con el tiempo. Y eso fue lo que realmente cambió de tener
una ejecución improvisada a tener una ejecución más programada, de decir, no es necesario estar todo el tiempo atrás de un gráfico, sino, bueno, yo estoy analizando, vamos a dar el ejemplo de Bitcoin, tengo Bitcoin con una proyección alcista, cuáles son los puntos donde yo quiero entrar, dejar las órdenes límites de compra y una vez que se ejecutan las órdenes de compra, ir directamente con una orden de venta en el objetivo o en las primeras tomas de ganancia. Entonces, en ese momento aprendí dos cosas muy importantes del mercado, que fue, primero, que no siempre el mercado te va a dar el resultado que querés, y el segundo, que siempre hay que tener una cobertura frente a una posición, porque te puede pasar esto de que venís de 1 o 2 años muy positivos de operaciones ganadoras y en un momento perdiste un 50 o un 60% por una inexperiencia o por no saber realmente cómo operar o cómo gestionar de una manera efectiva una posición. Qué interesante eso que contás, doloroso también, ¿no? Porque es la famosa frase que escuché un montón de veces, que el mercado te da, pero después se devuelve, ¿no? Sí, por eso creo que la importancia de la toma de ganancias parciales es un concepto que cambió completamente el nivel de rentabilidad que tenía. ¿Por qué? Porque me pasó, por ejemplo, con Link. Con Link, un activo de criptomonedas que tenía un muy buen rendimiento y por momentos se da vuelta, y por no tener esos conceptos básicos en 2018, 2019, perder ganancias potenciales muy altas. Y también en 2018, 2019 entendí la importancia de lo que es la inversión a largo plazo. En 2018-2019, cuando compraba los activos argentinos frente a ese trade electoral, también iba tomando algunas posiciones en cripto, entre ellas Chainlink, que en ese momento, imagínate, estaba en 0,40, 0,50. Imagínate, estando ahora en 16, si bien lo fui operando en ese camino y es uno de los activos que más rentabilidad me dio a lo largo de todos estos años como Pancake. Imagínate lo que hubiese pasado si realmente no lo tocaba y conservaba la posición en 0,50 o 0,40. Entonces ahí hay cosas que el mercado te va enseñando en base a lo que vos vas haciendo, que es bueno llevarlo dentro de bueno, yo uso Notion para eso, e ir anotando tanto los aciertos como los errores para ver en qué fue lo que te fuiste equivocando y cuáles fueron los aciertos, y en base a eso ir adaptando tu estrategia y no solo seguir los parámetros de los libros, sino ir creando tu estrategia y qué es lo que a vos te sirve y te hace rentable. Es impresionante porque vos estás contando un poco cómo fue que empezaste así medio a la deriva y cómo te fuiste profesionalizando, ¿no? Porque ahora lo que vos contás es que en los aciertos comentás por qué acertaste y en las fallas marcás por qué fallaste. Entonces es como que esa retroalimentación te sirve para tratar en la próxima de evitarlo. Y creo que en las fallas o sea, en las fallas evitarlos y en los aciertos potenciarlos. Y tiraste dos conceptos que son re claves para mí. El primero es el concepto del largo plazo. Ya lo dijiste como inversor, ¿no? Como inversor en términos bueno, si yo lo hubiera dejado, y es algo realmente, a mi criterio, creo que es muy difícil de vislumbrar cuando no lo tenés como proyección, cuando vos lo tenés más como ponele, yo voy al mercado e intento tradear, y uno a veces escucha los casos exitosos de los traders, que son pocos en realidad. En general la mayoría devuelve al mercado más que saca. Y en el largo plazo ya es otro juego. Pero claro, ¿qué pasa? El largo plazo también implica otros jugadores y otras reglas, ¿no? Digo, uno compra un activo X. Bueno, justo ahora X hay una empresa, pero uno compra un activo cualquiera, ¿no?
y lo compra en 1, y de golpe se fue a 4. Y es como que decís, en la mentalidad de uno que recién empieza, le sacaste un rendimiento impresionante. Claro, quizás en el tiempo, pues puede pasar que ese activo desaparezca, pues son cosas que pueden pasar. Yo creo que, bueno, son cosas que las personas debemos tener en cuenta. Pero ¿qué pasa si ese activo se va a 16? Porque también pasa, ¿no? O Claro. sea, em, entonces, calculo que eso también es el camino que vos estás haciendo con esto. Y ahí te iba a preguntar, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Como trader, como inversor? A ¿Qué ver, te yo gusta más? tengo una operativa como cuando empecé, un poco más estructurada, pero como cuando empecé. Yo el trading lo uso cuando veo una posición, algo que cumple absolutamente todos los parámetros, es decir, por ejemplo, bueno, hay un cruce de medias móviles, se está rompiendo una trendline bajista, me hizo un throwback de confirmación con volumen. Bueno, si veo estas cosas, sí me gusta hacer trading, pero no hago, por ejemplo, en su momento sí, pero ahora no tanto. No hago scalping de una operación de 5 o 10 minutos. Quizás hago una operación o durante el día o una operación de swing trading, y lo que hace esa operación que es más arriesgada que el resto, la paso a otro tipo de activos que me dan más seguridad. Por ejemplo, uno de los activos que compré a principios del 2023 fue la indexación del SP 500 y la indexación en el índice alemán y el holandés, que es el ticker DAX y el AX, que son activos que a mí particularmente me dan seguridad por la composición del índice que tiene. Si vos vas a la composición del índice alemán, por ejemplo, tenés empresas como Adidas, Bayer, son empresas que están consolidadas en el mercado y me dan más seguridad de estar teniendo quizás la volatilidad. También influye el flujo que tengas de efectivo y el patrimonio, ¿no? Porque hay dos opciones dentro del inversor y el trader. Si vos estás buscando flujo de efectivo como trader, de decir, bueno, me hago un sueldo más, digamos, o con 200 o $300 mensuales, o si busco crecimiento patrimonial. Y ahí hay algo muy importante que diferenciar, y es el hecho de qué tipo de perfil es el que tenés vos. Y en base a eso, por lo menos yo lo divido en renta fija y renta variable. Dependiendo del perfil, va a ser más alto la renta fija y más alto la renta variable, dependiendo de esa tolerancia de riesgo y volatilidad que tiene cada uno. A mí particularmente me gusta la renta fija porque, además de tener menos volatilidad, sí es verdad que tiene menos porcentaje de ganancia, pero es otra fuente de ingreso. En su momento, lo que yo había hecho y que lo había puesto en Twitter y fue muy criticado fue un plazo fijo. Yo lo que hacía con un plazo fijo era algo muy distinto a como lo utilizaban la mayoría. Yo había puesto una X cantidad de plata y el rendimiento lo iba invirtiendo en cripto. Entonces, desde mi concepción, era una fuente de ingreso que me creaba otra fuente de ingreso que era variable. Y eso te digo que fue una de las cosas más rentables también que hice cuando el porcentaje del plazo fijo era alto. Entonces, si bien el riesgo de evaluación de tu capital inicial era alto, el plazo fijo es una mala inversión hasta que obtenés tu ROI, tu retorno de inversión. En su momento, vos ponías, por ejemplo, $1000, por decirte un ejemplo, y el retorno de esos $1000 vos los tenías en más o menos 20, 22 meses. Hasta ese momento es una pésima inversión porque ese capital tuyo se puede estar devaluando. Pero una vez pasado ese ROI, vos te retorna tu inversión, quizás sin rentabilidad, pero te retorna, y después de eso ya tenés una fuente de ingreso que, por más que por momentos baje el porcentaje de la tasa de retorno, vos tenés una fuente de ingreso que podés invertir en otro lado.
Y esa inversión la tuve por mucho tiempo y fue lo que hizo que pueda crearme como distintas bolsitas de cripto después de ese retorno de inversión. Entonces hay un preconcepto de la renta fija que algunas personas no lo consideran directamente porque es un porcentaje bajo. Y además esa ambición del mundo cripto de tener un resultado, un rendimiento muy alto, hace que la mayoría de las personas se vuelquen a los criptoactivos y dejen de lado el mercado tradicional, como puede ser una indexación del índice alemán, por ejemplo, que fue también un rendimiento que tuve muy bueno. Y los momentos en los que más errores tenía es cuando bajaba las compresiones de los gráficos. Entonces, todo va a depender obviamente de la operativa de cada uno, ¿no? Pero en mi caso fue de esa manera, volcándome a activos un poco más seguros y sumando renta fija para poder seguir armando un portfolio. Ahí te iba a preguntar, ¿cómo fue que, medio lo contaste, ¿no? Que vos habías quedado fuera de un trabajo y te metiste un poco con esto. Pero, ¿qué fue lo que te hizo conocer el mercado? ¿Hubo algo con lo que dijiste, uy, mirá qué interesante esto? ¿Algún tuitero, algún youtuber? Quizás algo hablándolo en la familia. No, fue más que nada por publicidades. Yo llego a conocer el trading por publicidades. En ese momento empezaba como el boom de las cripto recién naciendo. Las primeras publicidades, las primeras personas diciendo Bitcoin va a ser algo revolucionario. Bueno, y también por medio de YouTube, en ese momento yo buscaba libros, audiolibros, y los iba escuchando mientras cocinaba, mientras hacía cosas de la casa, y en esos libros aparecían siempre publicidades de finanzas, de plataformas que, ya sea de crowdfunding o, bueno, eToro también en su momento tuvo una campaña muy agresiva. No me gustó por las comisiones y por los spreads, pero sí fueron cosas que me fueron llegando a investigar cuáles fueron los medios que en ese momento eran más confiables, hasta que llego a una publicidad de Libertex, que era un patrocinador de un equipo de fútbol, y eso fue lo que me llevó a investigar, de decir, ¿y qué es esta plataforma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo operar? ¿Cómo puedo ingresar dinero? Porque en ese momento, estando en Argentina, fondear Libertex era un poco más complicado, pero me acuerdo que lo había hecho con una billetera virtual que se llamaba Neteller. En su momento no era tan conocido el mundo de las billeteras, y bueno, después de investigar pude fondearla, y bueno, eso que fondeé automáticamente lo perdí al muy poco tiempo, hasta que empecé a estudiar los patrones chartistas, y fue lo que me dio mayor rentabilidad en ese momento con Forex. Ahí te iba a preguntar algo, ¿no? Hablaste en un momento de los diferentes estilos y las diferentes aversiones al riesgo. ¿Cómo vivís vos el proceso cuando las cosas van mal? ¿Cómo lo tomás? ¿Lo tomás como algo natural? ¿Te bajonea? A ver, como toda persona que ve un porcentaje negativo en una plataforma, y sí es algo emocional que tenemos que tratar todos. No es que soy una persona que no tiene emociones, pero sí después de un tiempo me di cuenta que después de fijar parámetros tanto de salida como de entrada como de ganancias parciales, que haya por ejemplo, un -10, si estoy yendo a buscar un 80 o un 40, es algo que hoy en día realmente no me preocupa. Por ejemplo, hoy en día, una posición que tengo en Link, comprado en 14.15, ahora no está muy positiva que digamos, pero como tengo un punto de invalidación a mi proyección, si toca esos valores, hay dos tipos de reacciones. O comprás para promediar tu entrada, o asumís la pérdida y en base a eso volvés a ejecutar otro plan y otra proyección. Entonces, como
tengo esas alarmas en cada uno de los activos que tengo. Tengo alarmas que me dicen, bueno, cruzó cierto nivel, es hora de tomar una decisión. No es algo que me preocupa. O sea que sí, ya lo profesionalizaste por lo visto, porque en general, yo lo que estoy escuchando este tiempo es que cuanto más profesional sos en esto, es simplemente una operatoria más. Ya no es una cuestión emocional, sino que simplemente, por supuesto, siempre hay cuestiones emocionales, pues somos como dijiste, no somos personas. Eh, pero en los aciertos ya festejás hasta ahí, y en las derrotas ya no te pones tan mal como antes. Porque bueno, claramente forma parte de un plan. El plan tiene ciertos parámetros para cuándo salir o cuándo quedarse y simplemente lo ejecutás. Y lo importante de eso, ¿no? Porque hace que también, digo, no te bajonees si las cosas están mal, porque eso debe ser algo que afecta bastante en general a la gente. Y te iba a consultar algo más. Antes del 2010, bueno, vos me comentabas de 2014, ¿no? Que empezaste con esto. ¿Vos tenés algún otro conocimiento además de mercado? ¿De qué palo venís? Vengo del palo de relaciones públicas. Estudié relaciones públicas 3 años hasta que, bueno, me redireccionaron muchas de las materias y tenía que hacer 2 años más porque cambió el programa. En ese momento realmente no veía ejecutando lo que yo quería dentro de Argentina, que era el lobby político, los discursos, la imagen frente a una cámara, bueno, todos esos aspectos del relacionista público, realmente no era algo que me apasione y me di cuenta lamentablemente tarde. Y después de eso ya me empecé a estudiar el mercado. Sí, tuve varios años donde busqué trabajo de relacionista público, pero en ese momento no era algo quizás tan como ahora que se puede conseguir quizás. En ese momento era un poco más complicado y al quizás no tener una experiencia no hizo que reviva esa pasión que tenía cuando lo empecé y me terminé volcando en el ámbito financiero porque siempre fue algo que se me dio bien el tema de los números, por una cuestión de, en el colegio las materias en las que me iba mal eran las que tenía que estudiar de memoria. Y las que me iba bien son las que tenía que hacer quizás un proceso más analítico, más numérico, más de pensar como de otra manera que el hecho de estudiar de memoria 800 leyes para derechos, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Qué bueno también entender eso, ¿no? Porque hay personas que quizás no se logran dar cuenta, pero vos sí, saber que hay ciertos tipos de asignaturas que no van con vos, ¿no? Que el tema de lo que es repetición quizás te aburre o te cuesta entenderlo. Y quizás en este proceso analítico te gusta encontrar patrones, ¿no? También en las cosas. Sí, sí, Entender también. por qué pasan. Qué Sí, copado. buscarlo un razonamiento lógico, digamos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que llevó, por decir un ejemplo, qué es lo que está haciendo que la Fed diga que estos parámetros son importantes para su toma de decisiones? Y bueno, esas cosas me gustan analizarlas, pero por un interés personal, no quizás para una operativa puntual, sino por decir, bueno, entiendo por qué están diciendo eso y cuál puede ser la posible reacción. Y en base a eso, quizás sí armar una proyección. O sea que es muy interesante lo que contás y me da pie a lo que siempre digo en lo que es charla de finanzas, que decir esto no es una recomendación de compra, que cada uno tiene que evaluar las cosas que hace, evaluar sus riesgos y bueno, todo lo que necesite hacer para tomar una decisión que siempre queda del lado de la persona que la va a tomar, ¿no? Eh, pero es interesante porque se nota que a vos te gusta, que aparte lo practicás y que estás todo el día, ¿no? Con esto. Sí, a ver, no frente a un gráfico,
pero sí el hecho de decir, bueno, me inscribí en un nuevo broker y tienen nuevos instrumentos, bueno, busco el leasing del instrumento. Para los que no sepan, es como el documento legal del instrumento de mercado tradicional, y busco a ver para qué tipo de perfil es, qué proyección tiene, cuál es la recomendación que hace la misma gestoría sobre ese instrumento. Eso es algo que me gusta y me interesa, y quizás es en lo que baso más mi día a día, en ir buscando distintos instrumentos, de decir, bueno, los instrumentos más duros que invierto, como mencionaba los índices, o quizás Bitcoin o el oro, buscar quizás sectores, como por ejemplo, en su momento uno que me interesaba mucho porque lo veía muy, muy, muy para abajo, y me parece que es un mercado que todavía puede explotar, era el del aceite canábico, que tiene un montón de ETFs. Es también, entonces busco un rubro que me interese, como biotecnología o inteligencia artificial, y busco ETFs. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque hay un razonamiento que hace muchos años lo dijo un profesor y me quedó grabado, y es el rendimiento que tiene un instrumento de renta fija. Vamos a poner los del Tesoro español, el 4% anual. ¿Vos podés superar ese 4% anual operando por tu cuenta? Entonces, en base a eso, a esa pregunta, yo me analizo mucho en decir, ¿puedo superar ese 4%? O, por ejemplo, en el caso argentino, el 9% que ofrece Lemon en USS. ¿Puedo superar un 9% anual? Y en base a eso voy buscando los instrumentos que puedan superar eso. Por ejemplo, obligaciones negociables o fondos comunes de inversión. Busco los sectores, busco cuál rinde mejor y por qué. Y es un proceso interminable, porque vos decís, bueno, entro al ETF, y el ETF que tiene varias empresas. Entonces, agarrás dos ETFs del mismo sector y entras en las empresas. ¿Y en las empresas qué puedes hacer? Analizar sus estados contables. En esos estados contables, ¿reparte dividendo? ¿Voy a tener una renta fija adicional de lo que me ofrece la renta variable del ETF? Y en base a eso, voy analizando todos esos parámetros para decir, bueno, realmente me conviene porque estoy diversificado en varias empresas de inteligencia artificial, me reparte dividendo, un dividendo que empata la inflación anual de Estados Unidos, y además puedo entrar y salir en el momento que quiera. Entonces, todos esos parámetros son los que me pongo a ver en el día a día, y quizás no tanto el gráfico, porque el gráfico actualmente analizo de forma de la compresión diaria, mensual y semanal. Entonces, de un día para el otro no cambia mucho el gráfico realmente. ¿Esto qué te permite? Poder reaccionar ante la acción que tenga el precio. Vos podés tener una tendencia de 30 días alcista y rompe esa tendencia, y lo más probable es que esa tendencia se rompa quizás en 7 días. Entonces, en esos 7 días, vos tenés una semana para poder armar tu plan, buscar tu punto de confirmación, tu punto de proyección de ganancia, tu punto de salida, en caso de que invalide tu proyección. Entonces, el gráfico quizás no lo toco tanto, pero sí busco más la parte interna de los instrumentos, la parte técnica. Técnica y también fundamentals. Sí, 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 totalmente. A ver, mercado tradicional me baso más en la parte fundamental, y quizás en trading más la parte técnica, más lo que pueda llegar a ver en un gráfico, y en base a eso ejecuto con órdenes límites. Sí, y ahí, o sea, veo que incluso en el trading también es como que tratás de sacarlo lo más posible o alejarlo lo más posible del gambling, ¿no? De un juego, porque no haces trade cortos, tratás de desarrollar una idea, que hay un concepto, y si ves que el concepto no se desarrolla, sabés salir. Muy bueno porque eso también te da más libertad para hacer otras cosas, no te deja pegado a la pantalla, que creo que sí estás pegado a la pantalla igual, pero porque me Sí, parece siempre, que siempre en una computadora.
Me parece que estás pegado a la pantalla porque te gusta lo que haces y es muy diferente a estar pegado en la pantalla porque es una posición que no te deja tranquilo. Que eso es Claro. terrible. Eso debe ser Y un por terrible. 125 y hay gente que se va a dormir con una posición abierta por 125 súper apalancado, sin saber que hay un precio de liquidación, sin saber que un simple mechazo te liquida la posición y sin un take profit o un stop loss. Y bueno, esas cosas también se van aprendiendo con el tiempo. Y como decís vos, a mí me gusta investigar, me gusta conocer los nuevos análisis que van saliendo con el tiempo porque desde que empecé han salido varias formas de analizar, como eh, el Smart Money Concept o el ICT o el análisis on-chain en cripto, y bueno, van saliendo nuevas formas de analizar y uno va tomando realmente lo que le parece importante y cada uno va a tener parámetros distintos y eso es lo lindo del mercado, cada uno va a ver de una forma diferente el mercado, la forma de operar, pero bueno, cada uno va buscando la forma que más cómodo le queda para operar. Sí, totalmente, ¿no? Para operar, ¿y vos notás al mercado como una forma de vida? Sí, realmente sí. Hoy en día estoy mucho tiempo atrás de todo lo que es el mundo financiero por una cuestión de que me gusta, por otro lado que trato de siempre mantenerme estudiando sobre esto. Ahora estoy empezando el curso para sacar la matrícula de asesor europeo. Entonces son todas cosas que me van llevando también a tener contacto con la gente. En Twitter, por suerte, hace dos años me empezaron a consultar mucho sobre cursos y armé una academia que tampoco es masiva ni que tiene publicidad ni nada. Simplemente la gente que lo iba demandando tiene ahí los recursos que a mí me sirvieron a lo largo del tiempo. Y bueno, es esto también. Estoy también frente a una computadora mucho tiempo porque con los alumnos mínimamente una o dos veces por semana estamos hablando una hora, hora y media. Y nada, también el mercado te da horas y horas para hablar porque hay muchas formas de analizar, muchas formas de operar, hay muchas órdenes, hay muchas estrategias. No simplemente tenés que hacer trading para estar en el mundo de las finanzas, sino que hay un montón de opciones para invertir y no perder frente a esa devaluación que existe en cualquier moneda. Entonces, eso es a mí lo que me llama la atención, el poder conocer distintos instrumentos para que la gente investigue, que la gente no tome una decisión, como decís vos, de gambling, de decir, bueno, voy acá a un long y que sea lo que Dios quiera. No, estoy entrando acá porque cumple ciertos parámetros y si no funciona me voy acá, voy hasta acá, tomo la ganancia y listo. El peor error del inversor es lo que decías vos al principio, decís, bueno, llegó a 4 pero puede ir a 16 y bueno, ahí está el castigo psicológico que te podés llegar a comer la cabeza de decir, bueno, pero ¿y qué pasaba si lo dejaba? Hubiese ganado más que todas las operaciones. Y bueno, ahí entendés el concepto de invertir a largo plazo. Entonces ya empezás a tomar decisiones en base a tu experiencia y a mejorar justamente esos puntos para tener la mayor tranquilidad posible y sumar la mayor rentabilidad también posible. Una maravilla, una maravilla. Bueno, felicitaciones por este nuevo paso que estás dando de convertirte en asesor, bien ahí en la parte de Europa. Y me hace pie para preguntarte, ¿qué fue lo que te hizo ir para allá? Sos argentino, ¿verdad? Soy argentino de Buenos Aires. A Ah, ver, todavía. principalmente la parte económica y la parte de seguridad. Eh, el día que decidí irme fue un día que yo vivía en zona oeste y es una zona complicada para vivir. Y un día me quisieron robar con una pistola en la cabeza. Me pusieron una pistola en la cabeza y ese día no sé si fue un milagro, si tuve suerte, pero la persona había gatillado en la pistola y no disparó nada. No sé si fue solo para asustarme o si realmente fue que falló la pistola o lo que fuese, pero ese día dije, yo acá no puedo seguir viviendo.
tampoco tengo una posibilidad de comprarme una casa. Y bueno, ahí fue donde las inversiones en cripto me llevaron a salir de Argentina, que fue cuando en uno de los primeros bull run de las cripto en 2018-2019, donde justamente con Link, que era la que te mencionaba antes, eh, hice un capital importante para decir, bueno, con esto cubro el vuelo, la estadía por más o menos un año, y ahí justo se dio todo de forma bastante natural, porque cuando yo decido irme fue cuando justo también las personas me empezaron a preguntar sobre los cursos, y dije, bueno, me voy, empiezo con los cursos, estuve todo un año haciendo cursos en vivo, hoy en día ya son más como una plataforma on demand, y lo que se hace en vivo son más como la forma de operar, mejorar los parámetros de entrada y salida, y con eso empecé como a darme cuenta que podía complementar ambas cosas. Tanto la enseñanza, que es lo que me gusta, como te darás cuenta, me gusta hablar de mercado, de instrumentos, de horizontes, y profesionalizarlo con la parte de la matrícula de asesor, para que, no solo para que tenga un respaldo, sino para como un cierre a toda una etapa de aprendizaje, que fueron todos estos años que no es que hice una carrera universitaria, sino que fui haciendo cursos de, por ejemplo, de Fabio, que Fabio es conocido por las ondas de Elliot, en su momento otra persona con la teoría de Wyckoff, otra persona para que me capacite para el idóneo de CNB, aunque yo sabía que no lo iba a rendir porque ya me iba. Y bueno, todas esas cosas como que me llevan a terminar el ciclo con la parte de la matrícula sacándola acá. Entonces me voy más que nada por eso, por una cuestión económica. De hecho, sin ir más lejos, acá con 10.000 o 15.000 euros, te compras una casa a reformar. Y yo eso en Argentina ni siquiera lo pensaba, ni pensaba que me lo podía plantear. Entonces, empezar a ver esas cosas, créditos hipotecarios, que los autos te los tiran por la cabeza si los sacas en cuotas, son todas cosas que me hicieron como enamorarme de este lado, porque tenés una proyección de crecimiento mucho mayor. Y ahí como que también aplico lo que aprendí en finanzas, en decir, bueno, qué tipo de proyección puedo hacer acá y qué tipo de proyección puedo hacer en Argentina. Y en Argentina iba a estar estancado durante años, quizás hasta un golpe de suerte. Y acá realmente de cualquier trabajo que tengas, puedes vivir, tener un ahorro, viajar. Mi objetivo principal, sacando lo económico y la parte de seguridad, fue la parte de querer conocer un poco más el mundo, de viajar, de poder estar tranquilo en una playa, como en una montaña. Y bueno, eso también te lo da el mundo de las inversiones, que también te lo dan otros rubros, ¿no? Como la programación, publicidad, community manager, pero bueno, en mi caso fue el mundo de las finanzas, y fue lo que resultado me dio, y bueno, entonces me enfoqué a seguir eso, a seguir el objetivo de viajar, de estar tranquilo de este lado, de proyectar comprar una casa, y bueno, de también hacer algo que me gusta, que es enseñar, hablar de mercado y operar. Increíble. Lamento, bueno, lamento y me alegro que no haya pasado nada. Lamento la situación porque es una situación horrible. Preguntarte si, bueno, cuando lograste finalmente mudarte, ¿cómo fue el desarraigo? Porque me imagino que quedaron familiares, quedó un montón de gente acá, y eso lo pasaste sin problemas, y extrañás, y cada tanto los ves. ¿Cómo manejás eso, no? Esa es la parte más difícil de todas. Cuando te tenés que ir, es decir, eh, realmente estás siguiendo algo que te gusta, estás como empezando a caminar tu vida, por decirlo de alguna manera. Y si bien a mí me dolió bastante porque, bueno, quedan mis papás allá, mis amigos, familiares, de todo un poco. Son todas personas con las que hablo casi que a diariamente por acá, hago videollamadas
por medio de audios y es difícil porque al principio te encontrás solo de este lado porque no conoces a nadie, pero sí es verdad de que te obliga a desarrollarte de otra manera. Te obliga quizás a sacarte un poco la timidez o a aprender a desarrollarte en otro entorno. También el tema de los idiomas lo mejoras muchísimo. En mi caso yo no tenía el mejor inglés de todos, pero sí, a medida que fui conociendo gente, saliendo, pude complementar muchísimo esa parte, tanto de inglés como de italiano. Y son todas cosas que realmente, si te lo pones a pensar, son todas cosas positivas, porque te ayudan como a desarrollarte como persona, porque tampoco es que tengo la idea negada de que no voy a volver nunca a Argentina. O sea, esa posibilidad siempre está. De hecho, yo estoy acá hace 3 años y volví 2 a Argentina. Y volví casi que un mes por viaje. Entonces, también el hecho de poder tomarte unas vacaciones, pasarlo con tu familia, eso allá no lo podía hacer, no me podía tampoco tomar un mes de vacaciones. Entonces, como digo, son todas cosas positivas que te hacen también como crecer como persona, desarrollarte personalmente en los ámbitos que te ves obligados a crecer. En mi caso fue que quizás no era la persona más sociable del mundo en persona, si bien tengo mi grupo de amigos y familiares. Acá, al no tener nada, es como que tenés que sacar un impulso social mucho más grande que si ya tenés conocidos de facultad o de colegio o mismo de algún trabajo. Entonces, como que esa para mí es una de las partes más positivas de migrar, que es que creces un montón, te abre muchísimo la cabeza. Y bueno, si además lo puedo complementar con lo que me gusta, que es viajar y hacer lo que me gusta en lo laboral con finanzas, realmente veo como que todo es bastante positivo. Impresionante. Impresionante y es interesante tu historia porque para quien nos está viendo, se nota que tenés mucho laburo detrás, muchísimo. Y se nota que aparte no te molesta, ¿no? Porque te gusta lo que haces. Vos mencionaste a Fabio Schneeberger, que otro amigo de la casa también, a quien tuve también la posibilidad de entrevistarlo. Y compartís también ese concepto, ¿no? Son personas que están todo el día hablando de mercado. Para quien nos está viendo, es que si el mercado es algo que le interesa, que lleva tiempo. No es como cualquier trabajo. Vos mencionaste de programación, soy programador yo. Y programar también lleva tiempo, como todo en la vida, ¿no? Lleva su tiempo. También ajustar las cosas cuando uno piensa que está bien, pero quizás tenés que apretar algunas cosas, aprender otras. Y es un aprendizaje continuo. Sí, Así que está, totalmente. está bueno eso porque las cosas también se van dando con el tiempo, ¿no? Es como que hacer una de estas cosas es una inversión más que un trade. Aprender este trabajo, ¿no? Esta filosofía de vida. Yo los veo a ustedes y cada día me convenzo más de que es una filosofía de vida, no solamente un trabajo. Es esa filosofía de vida que te da un montón de herramientas para trabajar y vivir de eso, pero como que en el fondo es una inversión a muy largo plazo que lleva su curva de aprendizaje, su curva de desarrollo y que tiene un crecimiento continuo al eterno, digamos. Comentabas que empezaste en el 2014, ¿no? O sea, ya hace 10 años. Sí, Y, sí, pasó tiempo. ¿no? Y no sé si te pasa que pasó volando también, ¿no? Y pasa rápido, todo pasa rápido, más cuando estás todo el tiempo quizás esperando a un día de decir, bueno, voy a esperar este mes para ver cómo se desarrolla este trade y se te pasa un mes volando y bueno, sea cierto o fallo, estás pendiente de que pase el tiempo para ver el resultado y realmente hace que se te pase más rápido el tiempo. Maravilloso, maravilloso. Y te iba a preguntar, porque vos en las redes sociales figurás como un instinto financiero.
No sé si quién está detrás de Instinto Financiero, te estamos viendo la cara, claramente no es solamente una cuenta avatar, sino que, digamos, el avatar habrá sido por una mera coincidencia. ¿Quién está detrás de Instinto Financiero? Y detrás de Distinto estoy solo yo, quizás por eso a veces me tardo en hacer algunas cosas, porque bueno, vos lo entenderás por la parte de las entrevistas y la edición que lleva, pero uno, por lo menos de mi lado, a mí me gusta tratar de transmitir lo que me gusta y lo que me da resultados a mí, entonces quiero hacer videos de YouTube, quiero hacer spaces, quiero hacer mentorías, quiero hacer la academia, quiero operar, entonces como que todo ese conglomerado lleva bastante tiempo y es a la parte de atrás distinto, la parte de Nicolás, por decirlo de alguna manera. La persona que está detrás y bueno, la parte también de programación de la página, de cómo editar los videos de la academia. O sea, es todo un trabajo bastante arduo y bueno, por eso justamente, como decías vos, estoy detrás de la pantalla quizás mucho tiempo porque trato de abarcar todos esos puntos, porque no porque no sepa delegar, sino por el hecho de que me gusta hacerlo, me gusta hacer como un producto final yo y quizás ese es uno de mis peores fallos, digamos, porque quizás si delegaría algunas cosas, podría hacer más cantidad, pero bueno, tampoco es a lo que aspiro el hacer una cantidad de 10 reels por día o 10 videos de YouTube por semana. Entonces yo creo que la persona que está atrás de Instinto lo que busca es que las personas tengan herramientas que en su momento a mí me costó mucho encontrar y plasmarlo de una forma de tal forma de que no dé miedo que las personas que quieran invertir digan, no, pero yo no sé de números, o yo no sé de eso, o no, es demasiado complicado para mí. Y no, realmente es lectura de números y de interpretaciones, como lo puede ser un libro de ficción, que le das tu interpretación y que estás leyendo en vez de números, letras, y que la gente de alguna manera, ya con despertar un poco de interés, es el objetivo distinto. Despertar un poco de interés de decir, bueno, pero claro, si empiezo a hacer eso, capaz que también me puedo ir y emigrar, o quizás no, y puedo tener una mejor vida acá en Argentina. Y justamente ese es el objetivo principal de lo que hay detrás de Distinto. Buscar que la gente se interese en que no todo tiene que ser trabajar 18 horas en una obra, sino que también hay una alternativa, hay una forma de invertir de una forma un poco más consciente, con fundamentos, con estrategias, y que también va a llevar una gestión emocional grande, que es aceptar pérdidas que no todos lo quieren hacer, eh, y justamente esa gestión creo que es más complicada que la técnica, porque los conceptos técnicos llega un momento que no hay más que ver, pero la gestión emocional y lo que te dice la cabeza, ahí ya es un poco más difícil decir, no, bueno, tengo que vender porque ya está, mi proyección no se dio. Entonces, todo eso trato de volcarlo en Twitter por medio de hilos o información que a mí me parece relevante, como hace poco publiqué el rendimiento del SP500 a través de los años. Entonces, en esa imagen vos veías cuántas veces estuvo negativo y cuántas veces estuvo positivo. Y claramente la mayoría eran positivos. Entonces, te da que pensar de que si tampoco querés estudiar mucho, que invertir en el SP500 quizás es mucho mejor opción que invertir en un plazo fijo, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esa forma trato de despertar el interés para que la gente empiece a investigar por su cuenta, que empiece a tener su propia estrategia. A mí no me interesa que copien mi estrategia, que copien la mía, que tengan parámetros para poder decidir la suya y qué es lo que realmente los lleva con el tiempo a una rentabilidad. Claro, te entiendo. Y de hecho,
el nombre tiene la misión incluida, ¿no? Porque es despertar el instinto en las personas. Totalmente, totalmente. Bueno, al principio había empezado como conciencia financiera, pero duró muy poquito porque no me gustaba mucho. Buenísimo. Instinto financiero, ¿cuánto hace que lo tenés? El concepto, digo, no la cuenta de Twitter. ¿Cómo, perdón? Claro, digo, el concepto de este instinto financiero, de querer de alguna forma ayudar a los demás y mostrarles esta forma también de hacer algo diferente en la vida por medio de las finanzas. ¿Cuánto hace que lo tenés más o menos? Y empezó en Instagram más o menos por el 2016, 2017. Lo intenté por mucho tiempo, pero el diseño gráfico tampoco es lo mío. No hago las placas más estéticas del mundo, entonces me volqué en Twitter, que era más informativo, y ahí fue cuando cambié de conciencia a instinto, porque realmente hay que tener un instinto financiero de decir, como tengo un instinto de supervivencia, también tengo que tener un instinto financiero de decir, bueno, me conviene más esto por esto, y bueno, esa es justamente la información que me gusta dar para que la gente pueda decidir, para que la gente pueda elegir, que sepa los instrumentos que existen, en qué se puede invertir, si no querés arriesgar mucho, qué opciones hay. Y bueno, justamente ahí es cuando empiezan los hilos de instinto, apenas empezó, que creo que fue 2019, si no me equivoco. Ahí fue cuando abrí el Twitter y empecé a hacer hilos sin ningún objetivo, estudiaba un tema, lo traducía en un hilo. Y así fue una de las formas de aprendizaje que más me sirvió, porque era una forma de traducir quizás cosas que veía en un curso o que veía en un libro, pasarlo a un hilo, y si en algún momento necesitaba revisar esa información, tenerlo como a disposición, tenerlo en un lugar. Bueno, después apareció Notion y me solucionó varias cosas, pero bueno, en un principio Instinto empezó de esa manera de autoenseñanza, y con el tiempo la gente empezó a apreciar eso, fue lo que me motivó a seguir compartiendo, y por suerte tuvo el suficiente alcance para que la gente también lo reconozca, y también es algo muy lindo tener una comunidad que agradece esas cosas. Qué lindo eso. O sea, lo tenés como una bitácora, más que nada. Tal Y cual. ¿sabes que noto que la mayoría lo usa así? La mayoría de las personas que estoy entrevistando, en general, las redes sociales no las tienen tanto para tener seguidores, que está bueno. Digo, eso, no, eso está muy lindo, es tener gente que es afín a tus gustos, ¿no? O sea, es lindo eso. Pero como que eso fue un efecto de lado, digamos, un colateral. El efecto principal era tener un registro de las cosas que vas haciendo, ponerlo por si a alguien le puede servir. Sí, Y totalmente. es fabuloso eso, la verdad es fabuloso, te felicito. Y bueno, que crezca Muchas mucho gracias. más, que crezca mucho más y la cuenta, todos tus proyectos. Y hablaste del 2019 recién, ¿no? Que fue cuando comenzó tu viaje en Twitter o ahora X. Y te iba a preguntar cómo pasaste, que algo nos habías spoileado antes, el famoso lunes post-paso del 2019. ¿Qué representó eso y cómo lo sobrellevaste? Y fue una desgracia con suerte. Una desgracia porque perdí un porcentaje muy alto de mi capital que había ganado en ese momento, que era directamente para alquiler y para vivir. Y la suerte fue de que lo tuve al principio y no ya después de 10 años. Fue una enseñanza muy buena en un principio, si bien, como te comentaba, tuve esa desgracia de al principio empezar ganando hasta que me di un palo, que fue justamente este, y me hizo dar cuenta de que
no era simplemente operar y tratar de sacar una rentabilidad, sino que tenía que todavía seguir aprendiendo las formas de analizar, la gestión de riesgo. La gestión de riesgo fue algo que particularmente después de varios cursos lo pude empezar a aplicar. Y eso también que decías vos de no fue todo un día para el otro, sino que fue un proceso largo, tanto de aprendizaje como de darme cuenta que estaba listo. Fue el 2019, el evento ese, el que me hizo dar cuenta que todavía tenía que seguir estudiando. Y estudié durante casi 1 año, 2 años, hasta que volví a operar con continuidad. Y la diferencia entre cómo operaba antes de eso y después fue muy grande porque gestionaba de otra forma las operaciones, porque tomaba ganancias cuando lo tenía que hacer. Si bien también tenía fallos, trataba de minimizarlos, y al localizarlos en una bitácora, es más fácil luego corregir el error, que si vos estás operando, te equivocás, te equivocás, te equivocás, ganás, te equivocás, ganás, ganás, te equivocás. Es más fácil después reconocer el error si lo fuiste anotando que si volvés después a la operación y tratás de entender por qué habías entrado. Otra cosa que también sumó muchísimo en ese momento era la parte de tener un backtesting, de hacer un análisis previo, más que una proyección a futuro, que es algo que nunca podemos saber, sí hacer un backtesting y saber qué posibilidad de éxito, qué estadística de éxito tiene los parámetros que vos estás tomando. Y en este sentido, entiendo que hay dos formas de hacerlo, una manual y otra que seguramente entendés vos mejor que yo, que es la algorítmica, de decir, bueno, le doy a un bot ciertos parámetros y entender qué tipo de éxito tuvo una operativa así a lo largo del tiempo. Y eso fue lo que en un momento me hizo acercarme a la parte de programación, a la parte de Python, y empezar a como a investigar por ese lado. Nunca llegué a crear como tal entero un bot, pero sí me parecía una forma muy buena de hacer un backtesting sobre una estrategia puntual, sobre ciertos parámetros, y ver realmente esa estadística y operar en base a eso hasta tener un resultado. Impresionante. Bueno, dijiste Python y se me llena de alegría el corazón a mí. Eh, es increíble esa herramienta para encontrar patrones, ¿no? Porque te permite analizar muchos volúmenes de información. O sea que está bueno eso. Y más vos que sos muy analítico, sos muy profesional también en lo que haces. Entonces, como Muchas que, gracias. no, es un placer. Es un placer escucharte, aprender de vos. Eh, Esto refuerza cada día más de que no todo es para todas las personas, lo cual está bueno, ¿viste? Cada una tiene como que encontrar qué es lo que le gusta, su vocación. Y cuando encontrás, ponele que te gusta el mercado, que te interesa esto, está bueno escucharte. Parece ser como que el 2019 fue más bien una piña necesaria, ¿no? Por lo que vos comentás. Totalmente, sí. Una O sea, piña completamente necesaria. doloroso, porque incluso vos sabés que comentaste algo que yo escuché muchas historias de gente de muchos años que fundió y que las dejó totalmente fuera del mercado. Argentina o Archie, como se le dice eh, coloquialmente, tiene algunas cosas muy dolorosas, ¿no? Porque ponele, del 21 en adelante hubo un gran bull market, producto de que se destrozó todo antes. Entonces, y destrozar implica que un montón de gente sufrió, que un montón de gente perdió. eh, entonces, qué bueno que ante esa cuestión de pérdida, incluso yo había visto en tu Twitter que tenés algunas frases estoicas, ¿no? Como permanecer Bueno, parado. ayuda mucho a la parte operativa, el ser, tomar algunas cuestiones estoicas de decir, bueno,
Es una operación que no puedo controlar, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? ¿De qué te puedes preocupar? De tu análisis, de tu entrada, de tu salida. Esas cosas sí las puedes controlar. Y en base a eso, ir analizándolo. Pero ya después de que ejecutas el trade, ya no es una decisión tuya de si va a ser exitoso o va a ser un fallo. Eso lo vas a saber una vez que cerrás la operativa y después lo podés analizar. Pero el tratar de predecir para dónde va a ir, está complicada esa cuestión. Entonces, la filosofía estoica en ese sentido ayuda mucho porque te desapega de lo que no controlas de la realidad. Una maravilla, una maravilla. Es hiper profesional lo que decís, porque lo que sí puedes controlar es todo el análisis previo y el análisis posterior. Pero una vez que ya diste el botón de que se ejecute la operación, ya está, ¿no? Si se ejecutó, ya se Sí. ejecutó. Y después puedes evaluar cuándo salir, que de hecho ya lo tenés previamente evaluado, porque vos ya sabés la salida cuándo es. Claro. Lo bueno es cuando la efectivizás, ¿no? Cuando se dan las condiciones y lo haces. Entonces ahí ya sí es profesional. Así que, Nico, no te quiero sacar más tiempo. Es Preguntarte un si placer para mí. realmente un placer enorme conocerte, te felicito. Te Muchas gracias. deseo el mejor de los éxitos y bueno, ahora con esto nuevo en lo que estás emprendiendo y con lo que sea que vayas a emprender en la vida. Gracias Bueno, lo por mismo digo. gracias. Gracias por la buena onda con la que me recibiste cuando te pedí hacerte la entrevista. No sabes eso lo importante que es para mí y lo valioso que es para mí también. Así que te lo agradezco muchísimo. Y Para mí es pedirte, halagador. Nico, te iba a pedir si nos podías regalar algo más de todo lo que ya nos venís regalando. Unas últimas palabras, algún mensaje que nos quieras dejar. Lo que sea que te salga. A ver, lo más importante que puedo decir en este momento y que se me viene a la cabeza es que no solo hay que hacer trading en finanzas, sino que hay muchas opciones y que tengan en cuenta el porcentaje que van a dedicar a la renta fija y a la renta variable, porque es algo que puede llegar a hacer mucha diferencia teniendo en cuenta esos parámetros que mencionábamos antes de si puedo superar ciertos niveles que me ofrece la renta fija. Entonces, en base a eso, creo que es un buen paso para poder comenzar. Y para los que ya están dentro del mundo de las finanzas, que cada uno sepa que tener errores tenemos todos y que no es motivo para deprimirse ni para tirarse abajo. No operar también es una forma de distanciarse para aclarar ideas, es algo también que puede llegar a ayudar muchísimo a una operativa y que hay muchísimas formas de inversión, tanto en el mundo de las criptomonedas como en el mercado tradicional, así que lo único que hace falta es ganas de estudiar, de leer un poco y en base a esos gustos que tengas, poder empezar a invertir porque realmente hace la diferencia. Muchísimas gracias, Nico. Un placer enorme, ¿eh? Abrazo, gente. Un Muchas placer gracias a enorme. vos, Nacho, y en serio, un placer y contás conmigo para cualquier duda o consulta que tengas, estoy para eso. Ya sabes que me gusta hablar de esto, así que cuando quieras estoy a tu disposición. Gracias. Abrazo grande, gente.